más que todo por la protección estrogénica que tienen las mujercitas al nacer. El diagnóstico clínico siempre tiene que ser con algo más confiable, como es el cultivo. El tratamiento a veces es empírico, la mayoría de veces, pero lastimosamente tiene que también conocerse un poco más de la antibiótico-terapia para que uno pueda definir o resolver el grado de resistencia que se tiene. Hay factores de riesgo que vamos a empezar a dar como una terminología de recurrencia, recidiva, o terminologías como simplemente itis complicadas, etc. Hay medidas preventivas eficaces, por ejemplo en la epidemiología, estas infecciones son más prevalentes en premenopáusicas en higienes, en mujeres con actividad sexual, pacientes diabéticos, itis previas, antecedentes familiares. Y en las posmenopáusicas, el principal factor es el déficit estrogénico, o sea, que quiere decir que los estrógenos sirven de protección a las mujeres. Aumenta el sistema inmunológico y evita que haya pues estos elementos de infecciones que se puedan presentar. Itis previas, incontinencia urinaria. Más frecuentes en hombres, ¿por qué? Por el cuadro de hipertrofia prostática. El síndrome obstructivo en mujeres se da más que todo por neoplasias a nivel del cervix. En ambos casos puede haber alteraciones anatómicas que predispongan a la ITU, como es la litiasis, manipulaciones de la vía urinaria, etcétera, etcétera. Esta es la clasificación que más nosotros debemos de ver. El punto digamos, de corte es la unión uretero-vesical. Por encima de la unión uretero-vesical, itus altas, por debajo, itus bajas. Y ahí tenemos, por ejemplo, las itus altas asociadas a pielonefritis, abscesos, perinéfricos o intrarenales. Itus bajas son más simples, prostatitis, cistitis, uretritis. La itus no complicada, normalmente tenemos que hablar nosotros en una mujer sana no gestante, ya que la prevalencia se da en las mujeres. Por eso es que se denomina como itus no complicada. Los síntomas habitualmente que se dan son disuria por la piel y urgencia miccional. En este caso, pues al no tener síntomas sistémicos, se convierte en un itus baja. Pero si hay síntomas sistémicos, como es fiebre, dolor, malestar, síntomas vagotónicos, ya se convierte en un itus alta. ¿Okay? La itus complicada, tenemos que tomar en consideración, es complicada no porque se le pone ese nombre que es difícil. Bueno, siempre la definición va, ¿por qué? Porque va a ser una evolución tórpida del proceso de infección urinaria. Y de acá tenemos que destacar que es todo condicionamiento que habitualmente tiene el paciente frente a la infección. Puede ser de agente, en este caso patógeno, o de hospedero, como es el paciente. Ejemplo, por ejemplo, tenemos un agente, una E. coli ble, o sea, formador de beta-lactamases. Es lógico que va a ser un itus complicado porque no es una bacteria simple. Ahora, de hospedador, por ejemplo, que tenga una hidroureteronefrosis, va a haber un reflujo vésico-ureteral que va a generar también que esta infección urinaria pues no sea tan simple. Entonces, al no ser simple, se le cataloga como muy complicada. Podemos tener otro ejemplo, por ejemplo, que sea un paciente inmunosupreso. Un paciente trasplantado que tenga una infección urinaria se convierte en itus complicada. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene condiciones adversas desde el punto de vista inmunológico. También tenemos pacientes con trastornos neurológicos o presencia de insuficiencia renal o litiasis obstructiva. Ahora, hay itus asociadas a catéter, acá es muy importante, y dentro del tratamiento vamos a ver que no se trata a ningún paciente que no sea sintomático, ya que habitualmente al tener sondaje permanente hacen tres cultivos positivos a la variedad de bacterias, pueden ser polimicrobianos. Ahora, tenemos la itus recurrente, una definición bien sólida, que sea una itus 3 veces al año o 2 veces en 6 meses, esto en los últimos 6 meses. Tomar en consideración pues, que una itus recurrente nos trasloca, nos indica que hay un proceso estructural o, en este caso, un proceso de alteración inmunológica en el paciente que esté condicionando por qué está generando un itus recurrente. Ahí específicamente ya ustedes tienen que evaluar que el paciente sea pues, estudiado a todo nivel. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente tenga algo más, no solamente una infección urinaria. Urosepsis se cataloga como un shock séptico, una disfunción orgánica, específicamente por el foco que viene a ser el urinario. La patogenia siempre va a ser la más frecuente, la vía ascendente. Entonces, si es vía ascendente, entonces deben estar entendiendo que en caso de mujeres, por ser prevalente, las que son sexualmente activas, que son las que están, digamos, a la cabeza de infecciones urinarias, después de relaciones sexuales tienen que miccionar. Entonces, es un tipo, digamos, de prevención. Vamos a ver más tipos de prevención. Disculpen un rato. Aló. Sí, dígame. Ya. Mira, ahorita estoy en la universidad. Mañana te puedo ver.
excelente. Mira, 7:30 te veo, ¿ya? Ya ven, por ende también son 7:30, próximos. Otros. 7:30. Exacto. Ok, suerte. Muy bien, entonces, acá, tener en consideración que como es más frecuente en mujeres, la relación vagina y región anal es bien estrecha. Entonces, ahí la colonización, pues, más que todo es por flora uropatógena fecal. Entonces, acá lo que nosotros tenemos de definir es de que esto es frecuente porque hay esa relación. No, hay mecanismos de protección. En la mujer hay algo que se llama lactobacillus, que son bacterias que protegen mediante un moco, pues, el paso de estos gérmenes. Es más, otra, por ejemplo, indicación es que los lavados vaginales no sirven en este caso, en el sentido de que lo único que haces es arrastras lo que es esta secreción y arrastras también las bacterias. Entonces, lo que haces es predispones más a infecciones. Entonces, hay situaciones que a veces se tienen que necesariamente llevar al especialista. ¿Por qué? Porque muchos no encuentran explicación por qué frecuentemente se infectan. Ascensión de vía uretral, escasa longitud en la mujer, es clásico, ¿no es cierto? En el varón más largo. Eso es un factor que predispone. Ascensión por uréteres a riñones, esto sí es un poco más complejo, decía nosotros, no es simple que del uréter vaya a riñón, y menos de vejiga a uréter. Debe haber una disfunción tal vez, o simplemente hubo pues una tolerancia muy excesiva de la vejiga, que cuando uno relaja pueda ascender en lo que es la orina hacia los uréteres. ¿Ok? Poco frecuente y tu alta por vía hematógena, salvo en tuberculosis y abscesos. En tuberculosis y abscesos vemos pues que la transmisión o translocación de las bacterias es por vía hematógena y en algunos casos pues por sepsis marcadas en pacientes pues que no son inmunocompetentes. Etiología de la citus más frecuente, E. coli 80%, un germen digamos harto conocido, un germen frecuente, un germen que lastimosamente no muchos saben manejar. Menos frecuente, Enterococos, Klebsiella. En mitos complicadas, la E. coli es más frecuente asociada a varios gérmenes. Por ejemplo, tenemos que nosotros considerar que la cándida o el hongo pues, es otro factor que nos da que sea una ITU complicada. Acá normalmente pues, el tratamiento, al ser pues, digamos en mayor proporción ITUs bajas, se indica que sea empírico. La clínica simple, fíjense que acá ya son síntomas un poco más sistémicos, ¿no? A una disuria simple. Una disuria pues te marca que haya una uretritis, prostatitis, algo más básico, en la parte baja. En cambio, tener fiebre o escalofríos o dolor ya propiamente en el flanco indica que es bien alta. Hay que siempre determinar algunos pacientes con síntomas más larvados y sutiles. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahí están los famosos niños menores de 5 años y los famosos mayores de 80 años. En ellos no siguen las reglas habituales que nosotros estamos indicando. Unos, ¿por qué? Porque lastimosamente en niños pequeños a veces los síntomas se presentan de diferente forma. Puede tener dolor abdominal y tenga una infección urinaria. Puede que tenga simplemente bajo apetito y tenga infección urinaria. Entonces no va acorde a lo que estamos diciendo. No es como el adulto, que normalmente ya tiene síntomas más complejos. O en el anciano, por ser un inmunosupreso, normalmente ellos no hacen fiebre, no hacen leucocitosis, en ellos es larvado en el sentido de que van, simplemente se descompensan, se deshidratan y cuando uno empieza a tomar los exámenes se encuentra y evidencia que hay un proceso infeccioso. El diagnóstico clínico, la tira es muy importante, más que todo para definir si hay microhematuria. Ahora acá nosotros tenemos que tomar en consideración que el locutivo es el rol estándar que tenemos que manejar. Hay diagnósticos diferenciales, siempre no está de más, por favor, no traten toda disuria como una infección urinaria. Hay otros factores que pueden generar disuria, por ejemplo, una vaginitis. Es clásico que en las mujeres a veces el flujo vaginal predispone, o una vaginitis puede predisponer a infecciones. ¿Por qué? Porque todo lo que es el introito vaginal y la zona esta se vuelve un poco más lábil al proceso inflamatorio, entonces puede por ahí ascender las bacterias. Pero nosotros tenemos que ver, pues, que este proceso no necesariamente es parte de la infección urinaria. Y es más, en nuestra población muchos confunden, infección urinaria le llaman infección vaginal. Entonces hay que, como les decía, semiológicamente saber diferenciar esto, preguntando y ahondando más en los síntomas. La uretritis a veces hay exudado. Estas uretritis pueden ser por otras causas, una citesis.
Cistitis intersticial, un diagnóstico de exclusión en algunos pacientes. Vejiga hiperactiva, bueno, acá predomina más la urgencia, esto ya es por una alteración de lo que es a nivel de lo que es el arco reflejo. Enfermedad inflamatoria pélvica, esto sí tomen en consideración, hay muchas pacientes mujeres que vienen con eso, me duele la cintura, me duele la parte baja, consultan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 médicos y todos le dicen sí, parece infección urinaria, le dan tratamiento y a la final es una EPI. ¿Qué es una EPI? Esta enfermedad inflamatoria pélvica es una infección a nivel intrauterina. Se debe pues en algunos casos por infecciones de transmisión sexual, en algunos casos por vaginitis o vulvovaginitis no tratadas adecuadamente, exacerbadas, y ese germen cuando ingresa a nivel de lo que es el útero genera EPIs crónicas, dolores pélvicos crónicos asociados a fiebres, malestar, dolor a nivel lumbar, dolor a nivel del vientre bajo. Y estos casos pues son los típicos pacientes que tienen infección urinaria, vienen 1, 2, 3, 4, recorren varios médicos y al final cuando se le hace el tacto vaginal, si fuera agudo, a la movilización del fondo de saco prácticamente hay un dolor. Eso es un, digamos, síntoma que habitualmente se puede observar en caso de las mujeres que tengan este problema de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y no es bueno, acá normalmente entran pues, las mujeres que son promiscuas, habitualmente. ¿Por qué? O el varón que es promiscuo, porque no solamente es la mujer, puede tener la mujer puede ser sana, pero el varón, si es que en este caso pues es promiscuo, va a generar pues mayor translocación de bacterias a la mujer y puede generar estos procesos, o al revés, en caso de que sea la mujer la promiscua. Pero tomar en consideración que también se puede dar en pacientes que tengan pues, procesos infecciosos a repetición y que no reciban tratamiento, flujo vaginal verdoso, amarillento, lo que tengan, y finalmente esto ascienda. El tratamiento, vemos la nitrofurantoína, trimotropin, fosfomicina, son 3 medicamentos antiguos, 3 medicamentos que se dan, 3 medicamentos que siempre están, digamos, a la cabecera, digamos, de cualquier médico general como el que van a hacer ustedes. Y finalmente las alternativas de alergia, tenemos clavulánicos, cefalosporinas, quinolonas. Tomar en consideración que las quinolonas pues han reemplazado este tratamiento empírico general. Las quinolonas o el cipro, el levo, noro, cualquiera de esos dan pues por problema respiratorio, problema urinario, problema gastroenterológico. Entonces son medicamentos harto conocidos, harto utilizados, y la resistencia bacteriana más o menos se perfila en el Perú, que es más o menos 70%, y esta resistencia pues nosotros tenemos que tomar en consideración si es un paciente virgen, digamos, en diagnóstico, primera vez que tiene infección urinaria, pero probablemente el éxito de su tratamiento va a ser óptimo, porque las ITUs de la comunidad son las que mayormente remiten este proceso, pero si nosotros tenemos una ITU hospitalaria, pues no nos sirve, y es más, de todo esto probablemente el 90 o 100% no nos va a servir. Entonces esto es, digamos, el tratamiento de ITU baja, lo más simple, lo más básico. De la alta no complicada, prácticamente acá sí son tratamientos un poco más complejos. Hay que tomar en consideración que las cefalosporinas de tercera generación son la base de tratamiento de cualquier infección que estamos viendo a nivel hospitalario. También hay que considerar que una hidratación es óptima, adecuada, controlar los síntomas que, digamos, los síntomas básicos como fiebre, malestar, dolor, disuria al orinar o dolor generalizado. Tenemos que dar sintomáticos como base. ¿Para qué? Para que nosotros podamos autolimitar el problema. Las medidas preventivas, miren, fíjense, orinar con frecuencia para evitar el acúmulo de orina, o sea, el que estén reteniéndose cada rato en su silita, no vayan al baño, es pues un factor, digamos, primeramente de que en caso de las mujeres ya que han tenido hijos, habitualmente lo que tienen es escape de orina, porque el piso pélvico ha podido debilitarse por haber tenido 1, 2, 3 o 3 hijos, depende, o simplemente porque es un paciente que tiene malos hábitos de alimentación. ¿Qué significa? Come puro carbohidrato, genera estreñimiento y lo único que hace en el baño es puja, que es un fenómeno que también va a generar que pueda presentarse pues pérdida o escape de orina. Ingerir altos volúmenes de líquidos por efecto del arrastre, como les decía. Si hay infección urinaria, sí se indica que tomen líquidos, claro, después de haberse dado su analgésico, porque lo único que van a hacer van a aparecer prostáticos. Si no han disminuido el proceso inflamatorio, pues la disuria después se convierte en una urgencia, van a empezar a gotear y a ir a cada 2, 3 minutos al baño. Entonces siempre por delante es tomar líquidos, se asocia pues con una adecuada analgesia. Después de miccionar, limpiarse de adelante a atrás es un efecto que aparentemente parece absurdo, pero quienes lastimosamente cometen más ese error son las niñas. En el caso de niños, pues normalmente el tipo de limpieza es de atrás hacia adelante, pues con pequeñas, por eso es que a veces eso genera infecciones urinarias en niñas.
y eso debe evitarse, entonces hay que enseñar también a los pacientes eso. Realizar una micción postcoital también por arrastre es un efecto que más que todo se indica en los pacientes que tienen mito a repetición, pacientes que tienen mayor predisposición a generar estas infecciones. Se recomienda en general en todas las mujeres evitar el uso de espermicidas, ya que esto predispone a mayor sobrecarga de bacterias. Uso de pomadas con lactobacillus es muy importante, pomadas con estrógenos en mujeres posmenopáusicas, ya que se pierde la configuración vaginal en caso de las mujeres, tomando en consideración que los estrógenos hacen que haya humedad en esa zona, estén adecuadamente los labios mayores, menores, y prácticamente los lactobacillus estén presentes. Pero cuando ya no hay estrógenos, necesitas tú humidificar y que no haya trastornos o alteración de la forma de esa zona. ¿Y con qué? Con estrógenos. Así es que todas las mayores posmenopáusicas siempre hay que tratar de recetar estrógenos. Hay algunos que tienen efectos adversos como alergias o incomodidades, pero lo más importante es que evitemos que haya mayor resequedad de esa zona, ya que va a ser un efecto de, ¿qué? De mayor proliferación bacteriana y por ascenso va a empezar a infectarse. Limpieza eficaz de la zona mediante ducha, es más, indica a los pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición que la ducha o el lavado vaginal solamente es en el baño general, no más, no así baños particulares. Donde sí se indica baños específicamente de la zona vaginal es cuando hay vulvovaginitis, porque hay abundante flujo, solo en ese estado, pero en una infección urinaria no, ¿ok? Sustitución diaria de ropa interior, muy importante, evitar el uso de tampones, asociado a mayor proliferación bacteriana. Otras medidas, ingesta de arándano, también evita el crecimiento y la adhesión bacteriana en lo que es el urotelio. Infecciones recurrentes, a veces pauta dosis de lo que llamamos profilaxis, puede darse con cefalexina, nitrofurantoína, levofloxacino, puede darse con ciprofloxacino, y las dosis son habitualmente por 3-6 meses. En caso de infecciones recurrentes, tenemos una actividad relacionadas con la actividad sexual, se podría pautar una dosis de antibiótico postcoital. Casi no damos esto porque normalmente pues hay mucho paciente que digamos no es tan expresivo digamos en su consulta. En algunos casos de recurrencia se puede utilizar una vacuna liofilizada, ya hay vacunas para 15, 18 cepas y eso pues se da en muchos recurrentes, ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas bacterias que realmente son bien complejas en el manejo. Bacterial asintomático es un tema, digamos, muy importante. Es la típica gestante que de pronto va a su control y después dice, bueno, ¿cómo está? Le vamos a hacer un control, vamos a hacer un examen de orina y un urocultivo. La paciente no tiene dolor, ardor, no tiene nada. Simplemente viene a la consulta por rutina y evidencia que por cultivo sale una E. coli, en este caso. O puede salir un Proteus, pero la idea es cuando ya sale positivo, a esto se llama ITU, o bacteriuria asintomática. Hay casos específicamente puntuales en los cuales se da un tratamiento. Tomar en consideración, por ejemplo, mujeres, gestantes más que todo, diabéticos, ancianos institucionalizados, que tengan vejiga neurogénica, sondaje vesical crónico, hasta en el 100%. Tomar en consideración que esto es una decisión específicamente del médico, del especialista, no es que se da de un 100%. Hay pacientes que tú puedes hacer prácticamente el cultivo y siempre salir positivo, y te acabas pues toda la carga o arsenal de antibióticos, simplemente ¿por qué? Porque no mediaste si tenía síntomas o no mediaste si el paciente tenía pues en cierto grado lo que es la expresión de la enfermedad. Su tratamiento indiscriminado contribuyó a aparición de ¿qué? De resistencia. Entonces, estas indicaciones, como les vuelvo a repetir, son directamente del especialista. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a dar a todos antibióticos porque salen bacterias, pues, lo único que se hace simplemente es ver las condiciones del paciente. ¿Ok? Ahora, en gestantes, lo básico, beta-lactámico, sofosfamicina. Antes del procedimiento quirúrgico es muy importante también tomar en consideración hacer una profilaxis, igual que una cirugía común y corriente. En una cirugía común y corriente siempre se da lo que es profilaxis, se da un antibiótico antes de la cirugía. Entonces es lo mismo al hacer diferentes procedimientos invasivos, en caso de varones o mujeres. Itis complicadas, fíjense en la cantidad de ejemplos. Ustedes se preguntarán, ¿y el hombre por qué es itis complicada? Es muy simple, ¿por qué? Porque el hombre primero entra de 18 a 20 centímetros, o sea, no debería entrar la bacteria.
Segundo punto, en el caso de la mujercita tienes la zona urinaria en la parte superior, la zona vaginal en la parte inferior. En el caso del varón, mismo conducto. Y como es mismo conducto, entonces por el mismo conducto sale la orina y lo que es las secreciones del aparato sexual. Entonces, si hay una infección en el caso del varón, va a primeramente invadir vejiga y secundariamente probablemente próstata o vesícula seminal o testículos. Entonces, eso hace difícil, digamos, el manejo, porque tomar en consideración que el testículo, el epidídimo y todas esas zonas saben que tienen menor temperatura, hay menor irrigación. La idea es que los espermatozoides viven a menor temperatura, ¿ok? Entonces, al haber menor irrigación, solo hay unos cuantos antibióticos que puedan llegar hasta esa zona. Entonces, desde ese punto se convierte en complicado en caso del varón. Ahora, hay un factor más. El varón, lastimosamente, cuando tiene infecciones en esa zona, pues las infecciones se vuelven larvadas de meses hasta años. Hay pacientes que pueden tener infecciones de 5, 6, 7 años, 10 años, con dolor crónico. Y para eso se tiene que hacer pues, un estudio específico. ¿Para qué? Para poder definir un buen tratamiento y finalmente evitar que haya todo esto. Mujeres gestantes. ¿Por qué las mujeres gestantes? Es muy simple. Cuando una mujer está gestando tener infección urinaria, lo que hace predispone a lo que es, uno, abortos o lo que es partos prematuros. ¿Por qué? Porque la zona está muy estrechamente relacionada a lo que es el introito vaginal. Y esta zona pues, puede generar lo que es infección a nivel de la placenta y acelerar. Niños y ancianos ya dijimos, la edad y sus condicionamientos en cierto grado, la inmadurez de lo que es la vía urinaria en caso de niños, y en ancianos las complicaciones asociadas a tumores, obstrucciones son más frecuentes y puede llevar a un mal manejo. Diabetes mellitus de base, pues son pacientes inmunosupresos, ahí dicen, en la orina tiene azúcar, o sea, son situaciones en las cuales pues una bacteria tiene condicionamientos para no morir o proliferar más fácilmente, igual que los inmunosupresos. Obstrucción de vía urinaria. Es lógico que en una obstrucción de vía urinaria uno va a tener el factor mismo del mecanismo obstructivo, va a hacer pues que haya un reflujo o simplemente pues haya mayor retención de líquidos o de orina en este caso y mayor proliferación bacteriana. Catéteres o litiasis, hasta se describe dentro de un lito, es como una piedra con tantas cavernas que pueden estar las bacterias dentro, nunca va a llegar el antibiótico. Igual, en los catéteres, ¿qué se generan? Los biofilms. Los biofilms son muy importantes en el sentido de que las bacterias externas son las únicas que mueren, más no las bacterias internas en el biofilm. Y estas bacterias internas, porque se forman como un cascarón, generan pues lo que es resistencia bacteriana, al tener mayor contacto con antibióticos. Personas institucionalizadas o hospitalizadas, el paciente que esté más de 7 días ya tiene la flora en todo el cuerpo, en todos los orificios que ustedes imaginan. En la piel, prácticamente estos gérmenes ya cambian, digamos, entre comillas, lo que es toda nuestra microflora. Y al cambiar toda nuestra microflora, pues estos pacientes van a tener pues, gérmenes un poco más severos. También vaciado vesical incompleto, residuo postmiccional. Eso se ve más que todo en las uropatías obstructivas. De pronto, si alguien le cae orina en la noche, es muy simple. ¿Por qué? Porque retiene orina al descansar. ¿Qué quiere decir? Que al dormir, si uno micciona y después se levanta por la noche, lo que se genera es que no llegó a vaciar completamente la vejiga en la noche. Y como hay un índice de 200 a 300 milímetros que hace que impulse al cerebro e indica de que sabes que hay algo de orina, entonces ya se empieza a generar lo que es la necesidad de micción. Entonces, al retener 100, 150, pues por el mismo metabolismo endógeno nosotros generamos agua, y al generar agua con nuestro metabolismo, pues se colecciona en vejiga, entonces nuevamente te manda a lo que es el servicio higiénico y eso pues no estaría bien porque nos va a generar este residuo postmiccional donde va a haber proliferación bacteriana. Manipulación reciente de la vía urinaria. Pacientes que se les hace uretrocistoscopía, más que todo, en ellos pueda generarse pues, este proceso de traslocar bacterias sin una adecuada bioseguridad de la parte externa a la vejiga. ¿Okay? En las situaciones complicadas también hay que considerar que hay otros patógenos como Pseudomonas, Serretia, Enterococos que nos puedan generar pues, mayor complicación. El manejo incluye la corrección de la alteración, o sea,
Si es uropatía obstructiva, en el mejor de los casos, pues hay que evitar eso. El cultivo como base, siempre con ese antigrama, y hay que ver las unidades MIG, la concentración inhibitoria mínima, en el sentido de que eso nos va a permitir dar un adecuado tratamiento. Obligatorio realizar una prueba de imagen para objetivizar factores predisponentes. O sea, ¿qué quiere decir? A veces no nos basta solamente tener el examen de orina, la ecografía, también podemos pedir estudios de más rango. Y tú me decías, más o menos es el 25% de las infecciones, 15% de sus ingresos hospitalarios y 6% de su mortalidad en los ancianos. Esto, mientras más comorbilidades tenga, más complejo va a ser, o más factible va a ser que tenga infecciones urinarias. Hay mayor frecuencia de patología vesical en estos pacientes. El sistema inmunológico es menos potente, menos reactivo, como podríamos decir. Genera mayor frecuencia de hospitalizaciones, o se da en pacientes que están rehospitalizados frecuentemente por esta flora patógena, y más que todo pues en los institucionalizados. Hay que siempre hacer lo que es el antibiograma. En gestantes hay que tomar en consideración estos puntos. Evitar fluoroquinolonas, genera alteración de la metáfisis, o sea, no crecer los miembros de los bebés. Evitar nitrometropin según el trimestre que tengan. Normalmente la nitro damos en el tercer trimestre. Evitar ceftriaxona días previos al parto, se ha relacionado con ruptura prematura de membranas. Son seguros betalactómicos y la fosfomicina, o sea, igual betalactómicos, amoxicilina, ¿no es cierto? En catéteres urinarios, acá hay que tomar en consideración si estos van a ser de forma transitoria o crónicos. Es muy importante que mientras más silicona tenga, es menos adhesión o formación de biofilms, así es que se prefieren las sondas 100% siliconadas. Podemos tener diferentes estados en los cuales a nosotros nos condicionan a tener mayores complicaciones. Hay catéteres transuretrales, pericutáneas transvesicales, ¿ya? Tenemos también las pericutáneas a través de la pelvis renal, las famosas nefrostomias, o también tenemos las transuretrales dobles, que quiere decir que vaya pues de la parte externa a la vejiga y de la vejiga al riñón, que son los famosos catéteres Pictet o doble J también llamados. Bueno, acá siempre hay que ver que algunos aspectos propios del urotelio puedan predisponer mayor lesión y daño. Por ejemplo, pacientes con lesión o daño de la mucosa van a tener mayor frecuencia pues, de colonización y proliferación. Todos estos patógenos, digamos, están dentro de la lista de los pacientes que usan catéteres urinarios. Y la uretritis, por ejemplo, es un factor que a veces da por transmisión sexual. Ya vimos que podría darse como que, ¿cómo? ¿Qué era? ¿Qué era la uretritis? ¿Por qué se da? ¿Qué era de la infección urinaria? Un diagnóstico diferencial. Muy bien, un diferencial. Fíjense, uretritis infecciosa, gonocócica, no gonocócica. Acá hay escozor, disuria, eritema, exudado. Pues siempre hay que tratar de definir esto. Tratamiento igual, antibióticos igual. Si son tricomonas hay que estudiar a la pareja más. Prostatitis, otro elemento pues que nosotros tenemos que definir bien, ya que, como les dije, es más difícil que el antibiótico hoy y se convierte en un ITU complicado. O sea, todo paciente prostático, ITU complicado, así de frente. Y el manejo no es básico, es un manejo más larvado y con urocultivo. Acá a veces pues se pueda definir según las condiciones pues del paciente este síntoma de prostatitis, uno por tacto rectal o dos por ecografía. En ecografía va a haber alteración de la ecogenicidad prostática y eso nos va a indicar pues que haya un elemento como está, así como un crecimiento o un proceso inflamatorio rápido.
De pronto tú dices, a ver, tú, señor, hace un mes, ¿cuánto orinabas? Yo normal orinaba. ¿Y ahora cuántas veces orino? De noche orino 3, 4 veces. Ves por ecografía y ves que la próstata aumenta de tamaño por un proceso inflamatorio. Claro, genera un proceso obstructivo y por eso es que el paciente empieza a hacer poliuria o polaquiuria. Un aumento de la frecuencia por la QI. ¿Qué has estudiado? ¿Cómo que habrás aprobado? No, no sé. No, que opinión. ¿Cuándo voy a saber? Un proceso. Aló. Qué vergüenza. No puedo ir a mi casa. Por favor. ¿Hasta cuándo tengo amigos? Difícil. Por virtual, ¿eh? Excelente. Ya, gracias. No, que epidemix puede ser una complicación de un mérito en varón. Cuando llega al testículo es más difícil sacar el germen, tanto así que el testículo de humano se transforma en de un vacuno. Es tan, prácticamente el proceso inflamatorio infeccioso es bárbaro. A veces con tanta antibiótico-terapia no remite. Por eso es que las citis complicadas o infecciones urinarias en varones tienen que resolverse rápido. Lastimosamente los varones son más tercos que nunca acuden a la gastro. Y cuando llegan a orcoepididimitis, lo único que se hace de orquiectomía es peligroso porque puede generar una sepsis marcada. En esa zona, no sé si habrán escuchado del famoso, una sepsis, ¿cómo se llama? La sepsis a nivel de la zona perianal. Ustedes creo que no han explicado. ¿Quedan diabéticos? Puede hasta trasladarse ese estado. Hay que nosotros evaluar siempre que otro factor puede ser la torsión del testículo y hay que ver doble. O sea, el testículo en el varón pues es un elemento que tiene que en cierto grado evaluarse bien porque las complicaciones son un poco complejas en cuanto a infecciones. Y bueno, acá pues el tratamiento es variable. La tuberculosis por vía hematógena es una de las más frecuentes. Es el típico doctor me arde y orino frecuentemente. Ya he visitado 20 médicos y mis cultivos negativos, examen de orina negativo. En ese caso nosotros tenemos que pensar en algo más complejo como es una crisis urinaria. ¿Ya? Claro, tener por radiología un riñón mástil ya es muy grosero. Un riñón mástil es un megarriñón con calcificaciones, células espumosas, calcificadas. Es muy grosero realmente ya ver un riñón mástil. Lo más habitual, digamos, como quien dice diagnóstico fino, son alteraciones pequeñas, mínimas que se ven a nivel renal. O sea, que tú veas una pielitasia o una dilatación de los cálices así pequeñito, ya te indica con el antecedente de tener infecciones a repetición con cultivos negativos, ya te indica que pueda tener tuberculosis. Y lógicamente si se asocia a hematuria, más aún. Entonces siempre el diagnóstico va a ser el cultivo, gol estándar en todos los casos. Miren, hasta esta bacteria puede meterse hasta donde? Al epididio, Ahí se generan en algunos casos nódulos o calcificaciones. Algunos hablan de un rosario, todavía puede generarse calcificaciones. El reflujo vesículo-ureteral, trastorno que también condiciona infecciones, se ve en la infancia. Lastimosamente es una malformación, no ha habido un cierre en cizariamiento. Normalmente esta es tu vejiga, este es tu uréter, no entra así. El uréter entra a la vejiga en forma angulada. ¿Por qué? Porque cuando se distiende la vejiga tiene un fenómeno de cierre, así entra. Entonces, cuando se distiende, cierra ese canal que está así se cierra. O sea, anatómicamente estamos pues, no sé quién nos habrá hecho, pero debe ser algo más superior. No, en serio, es muy complejo. O sea, pensar que sea de ese modo, que la vejiga se distienda y solamente por presión de la vejiga tenga un cierre. Bueno, en este caso, en los reflujos no ocurre eso, hay una alteración.
en niños. Esto es por un acortamiento congénito del uréter. Puede ser asociado a válvulas uretrales posteriores. Las válvulas uretrales posteriores, como dice, uretrales, la uretra. O sea, tienes, un ejemplo, ¿no? El pene del varón, una valva uretral, que hay una valva que simplemente permita un poco de salida y cierre. O sea, obstruye la vía urinaria. Y eso genera uropatías obstructivas. Y lógicamente, ¿qué va a generar? Que distensión de la vejiga, distensión y mayor reflujo. Eso también se ve en ¿qué? En las vejigas neurogénicas. En vejigas neurogénicas tú no controlas. Tu vejiga dice, ya 300 al cerebro, no manda y dice, ya por favor vacía, nada, 400, nada, 500, nada, 600, 700, el paciente está ahí silbando, viendo la naturaleza y la vejiga dice, auxilio. ¿Qué hace? Reflujo, porque no hay un buen arco reflejo. En estos pacientes son asintomáticos, puede haber dolor en el flanco al orinar, o sea, de pronto estos pacientes están, bueno, tienen ganas de orinar, Dios mío, tengo ganas de orinar, corren, van, se sientan y se relajan. En el momento de relajar, se disparan. Ahí es donde sienten un dolor intenso, es como si le hubieran dado un golpe en la lumbar. En esos pacientes hay reflujo, hay que tomar en consideración, ¿ya? El diagnóstico siempre va a ser con contraste. Una uretrografía retrógrada, miccional. Otras infecciones, los abscesos, hay que sospechar Fero de coli, estafilococos. Hay que sospechar que haya una nefrolitiasis con cálculos un poco más grandes. Hay que ver en lo que es la cistitis enfisematosa, por ejemplo. Esto sí es un cuadro típicamente de diabéticos. Creo que vimos, los que están rotando. No sé. ¿Quién está rotando? ¿Quién hemos visto? ¿Un caso? ¿O no hemos visto? Que tiene diabetes, una señora. Como se veía en tomógrafo. 24 horas se perdió. Y a pielonefritis antigranulomatosa. Esta es una clásica crónica por obstrucción, ¿okay? A veces se da en litiasis coraliforme. Esto más que todo genera una destrucción crónica con colecciones y deterioros. Si hablamos de litiasis coraliforme, o sea, es un lito gigante. Es tu riñón y dentro tienen una concha. O sea, todo. Realmente parece una concha. ¿Y por qué? Porque se calcifica. Y el riñón está por la parte externa, ¿no? La parte externa. Entonces esto va a hacer que se coleccione en algunas zonas, pues, microabscesos. Y eso más que todo es de la parte, pues, de la costa. Mucho tiene que ver con la alimentación. ¿Ok? La gangrena funial, como decía, es a nivel perianal, ya pues de extrema gravedad. La clásica es esta celulitis, puede generar mayor riesgo en diabéticos, alcohólicos y obesos. Muy importante, hay que evaluar siempre por población, le dijimos, ¿no es cierto? Distinguir una víctima no complicada de una complicada, muy importante. ¿Por qué? Porque si no distingues, vas a seguir tratando. No es broma, 99% de ustedes, cuando ven una infección, la clásica, automáticamente van a poner un antibiótico. Si no hacen buena anamnesis, pues, va a seguir a él, toda su promoción va a pasar al paciente y no van a percibir nada. Así es como se genera la resistencia a la utilización. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a pensar de que cuando el paciente tiene infección urinaria dice, bueno, ya le trato, no mejoró, 2 infecciones urinarias en 6 meses, no, y tu repetición, 3 infecciones urinarias, dice, no, este ya está más complejo, ¿por qué? Debe haber un condicionamiento, germen patógeno. En ella tienen que ser más exquisitos, pues pedir estudios más complejos para definir bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces no es de que
te doy el mismo tratamiento, nada que ver. Hay que reenfocar. Y eso que